Bueno, entonces, pues sin más, arranquemos con esta plática. Les digo, el título le pusimos mitos y realidades acerca del código de red. Es una plática que se nos ocurrió preparar, como os digo, pensando en situaciones que se han dado acerca del código de red y cómo a veces se han malinterpretado ciertos conceptos, que precisamente es lo que queremos a lo largo de esta charla aclarar para pues, quitar miedos que se generan, ¿verdad? Y formas de trabajar. Eh, Como les comentaba, bueno, mi nombre es Jorge de los Reyes, trabajo en ahorro y calidad de energía eléctrica. Somos una empresa de consultoría dedicada precisamente a calidad de energía. Nuestras, nuestras áreas principales donde trabajamos es temas de factor de potencia, calidad de energía, administración de energía, monitoreo de energía, monitoreo de calidad de energía, que son cosas diferentes, administración de energía, calidad de energía y telemetría. Tenemos 26 años ya en el mercado. La empresa se fundó en el 98 y básicamente a lo largo de nuestra historia como empresa, pues siempre hemos atendido a áreas que tienen que ver precisamente con calidad de energía. Valga la redundancia, muchas de las cuestiones que ahora pide el código de red eh, son son ideas, son conceptos que nosotros desde nuestros inicios siempre hemos transmitido a los diversos clientes que hemos tenido en que se tiene que hacer tal cual la forma ahora lo pide el código de red. Pero no porque existiera un código de red, que obviamente no existía, sino por el convencimiento mismo que tenemos nosotros acerca de cómo atacar el tema de calidad de energía o calidad de potencia. Sí, entonces, bueno, ya lo mencioné, factores de potencia, administración de energía, eh, soluciones para mejorar calidad de voltaje, y pues todo esto de calidad de energía al final también nos hizo que nos involucráramos en temas de comunicación, que muchas veces resulta que se tienen medidores de calidad de energía, pero pues los datos allá están en el medidor, no los tenemos disponibles. Eh, bueno, ¿qué es el código de red como tal? Es un documento que emitió la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, donde básicamente están fijadas las reglas de operación del sistema eléctrico nacional. En términos generales, ¿quiénes deben de cumplirlo? Todos los participantes del mercado eléctrico y conectados en las redes de media y alta tensión. Ahorita aclaramos más un poco acerca de este tema. La primera versión salió en el 2016, en abril, y se dieron 3 años para que se empezara a cumplir. La segunda versión salió hace un par de años, del, en diciembre del 2021, el último día, y se supone había 2 años para llegar al cumplimiento. Y a manera de resumen y enfocándonos a, al tipo de mercado que estamos atendiendo, que son los centros de carga, pues básicamente uno de los temas más importantes tratados a lo largo de este documento, pues es el tema de calidad de energía o calidad de potencia. Objetivo del código de red: salvaguardar la operación correcta del sistema eléctrico nacional en términos de calidad de energía, con el fin de darle continuidad, seguridad y sustentabilidad. Acuérdense que ahora ya estamos o empieza un mercado eléctrico a nacer, y, y uno de los objetivos importantes de cualquier mercado eléctrico abierto, pues es garantizar la operación continua, ¿no? de la red eléctrica. Y es precisamente eso es lo que
el objetivo que persigue el código de red, o sea, tratar de minimizar lo más que se pueda las fallas dentro de la red que den lugar a que deje de circular energía a través de ellas, ¿no? Eh, Dentro de los alcances de aplicaciones, pues básicamente aquí el código de red nos menciona pues, los requerimientos técnicos operativos mínimos que se deben de cumplir. Eh, Déjenme ver, es que me está haciendo ruido aquí esto. Eh, ¿Qué entidades son las que lo deben llevar a cabo? Distribución, generación. Entonces, básicamente está aplicado aquí, nos da el listado, pues empezando por el mismo SENACE, los transportistas, distribuidores, centrales eléctricas, centros de carga, eh, todos los que generan energía, suministradores, usuarios calificados, participantes del mercado, comercializadores no suministradores y contratistas, ¿sí? Entonces, en términos generales, es un documento de, de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios del centro eléctrico, del sistema eléctrico nacional. Desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista de la compañía, cómo lo interpretamos? Pues básicamente lo que les decimos es el código red no es más que la transformación en ley de lo que por décadas han sido recomendaciones para la mejora de la calidad de potencia o calidad de energía. Eh, Estas recomendaciones emitidas por diferentes institutos, organizaciones a lo largo del mundo, las más conocidas, la IEEE, la IEC, eh, pensando de manera colectiva, oye, pues ¿cómo le hacemos para mejorar la calidad de energía eléctrica a nivel sistema eléctrico, a nivel sistema eléctrico? Pues empezaron a redactar una serie de recomendaciones que, bueno, pues no eran más que eso, ¿verdad? Recomendaciones. La verdad es que a veces, si no hay incentivos económicos bien definidos, pues a veces los mismos usuarios del mercado pues no las siguen, ¿verdad? Pero bueno, de esas recomendaciones se tomaron varias ideas y fue de ahí que se hizo el código de red. No es un documento exclusivo de México. Muchos países avanzados, con complicaciones geográficas, complicaciones de fuentes de energía disponibles, pues todos y cada uno en función de sus requerimientos han implementado códigos de red locales, ¿no? Entonces, digo, no es algo que nos hayan querido imponer así, que se lo hayan sacado de la manga, no. O sea, es algo que se maneja en, en muchos países que ya tienen mercados eléctricos abiertos, ¿no? ¿De dónde viene el código Rodar? Al final viene de la ley de la industria eléctrica, que es una normativa que regula la generación, transmisión, distribución, comercialización de la energía eléctrica en México y como dice ahí el texto, su objetivo es organizar, promover un mercado eléctrico competitivo y sobre todo asegurando el suministro eficiente y confiable de la energía y fomentando la inversión en el sector eléctrico. Bueno, esa es básicamente la idea, lo que regula la ley de la industria eléctrica. Digo, ahorita, pues, por la situación política que vivimos, pues ha sido un poquito diferente, pero bueno, como dicen ahí, la idea está ahí. Ya ahora sí entrando un poquito más en materia, ¿qué centros de carga o quiénes están? Los centros de carga están obligados a cumplir. Básicamente la primera versión del manual, del código de red, pues mencionaba todos los centros conectados en media tensión y en alta tensión. Eh, en la primera versión había ciertas limitantes. Los centros de carga conectados en alta tensión, a eso les aplicaba todo el documento. Y los centros de carga conectados en media tensión les aplicaba cierta parte del código. O sea, por ejemplo,
no se medía de manera individual al centro de carga el tema de factor de potencia y o calidad de energía. En esta segunda versión del código de red ya se hizo una segmentación más definida, ¿no? Entonces, ahora ya están diciendo todos los centros de carga conectados en media tensión que tengan demandas contratadas a 1 megawatt y todos aquellos centros de carga conectados en alta tensión tienen que cumplir con todo el documento. Ahorita vemos más a detalle qué es lo que incluye. Y los centros de carga que tengan demandas contratadas menores a 1 megawatt, básicamente por lo pronto nada más les va a aplicar el tema de desbalance. ¿Sí? ¿Qué requerimientos te pide el código de red? Yo lo divido en dos. Hay una parte, le llamo magnitudes o requerimientos medibles. ¿Y qué son el requerimientos o requerimientos medibles? Pues básicamente es voltaje, frecuencia, factor de potencia y calidad de energía. Calidad de energía básicamente abarca armónicas, corrientes, armónicas de corriente, fluctuaciones de tensión, desbalance de voltaje y desbalance de corriente. Aquí hay que hacer una aclaración. Los primeros dos es un compromiso del operador de la red, en este caso pues SFE. Los siguientes dos es un compromiso del centro de carga. Aquí desde siempre, desde que les platicaba que surgieron recomendaciones de diversos institutos, precisamente la idea que transmitían era que para que el operador de la red eléctrica pudiera mantener tanto voltaje como frecuencia en condiciones óptimas, pues prácticamente iba a ser imposible si los centros de carga no cumplían con estos dos requerimientos, principalmente factor de potencia y armónicas, ¿sí? Hay otros requerimientos que es cortocircuito, protecciones, control, intercambio de información, modelos de simulación. Y ahorita vamos a ir viendo algunos de ellos en detalle. Los últimos tres, pues básicamente es, si el SENACE te lo solicita, pues hay que cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, el control. El SENACE a veces te puede decir, dependiendo si eres un centro de carga grande, pues a lo mejor te va a pedir que le des oportunidad de controlar ciertas cargas si es que en algún momento la red se empieza a ver en crisis, ¿no? Se empieza a ver con problemas de operación. Dice el SENACE, voy a sacar de operación tales cargas de estos centros de carga, ¿sí? Pero eso es si el SENACE te lo pide. Intercambio de información, igual, el SENACE también te va a informar si quiere estar viendo cómo te estás comportando, sobre todo en lo que tiene que ver con las variables medibles de código de red, cómo está el voltaje, cómo andas en cuestión de distorsión armónica, etcétera. Y modelos de simulación, igual es otro tema que cuando algún centro de carga nuevo o ya en operación tenga cierto tipo de cargas que puedan afectar el desempeño de la red eléctrica, pues igual el SENACE te va a pedir que elabores ciertos modelos para simular cómo se comporta la red. Pero esos últimos tres, al final del día, pues el SENACE se los tiene que notificar. Entonces, de del texto que veíamos hace rato, este, pues vamos a mejor ponerlo en forma de una tabla, ¿no? Para que se vea un poquito más claro. Entonces, del lado izquierdo tengo los requerimientos. Déjenme. Tengo aquí los requerimientos: tensión, frecuencia, cortocircuito, factor de potencia, protecciones, control, intercambio de información, calidad de potencia. Entonces aquí me dice los centros de carga conectados en media tensión, menores a 1 megawatt, aquí está lo que les aplica. Entonces, si nos vamos al tema de calidad de energía, factor de potencia, pues básicamente lo que les está aplicando es lo que es desbalance de corriente. ¿Sí? En tema de factor de potencia, pues no aplica. Eh, si nos vamos a los centros de carga mayores a 1 megawatt, con demanda contratada mayor a 1 megawatt, o
centros de carga conectados en alta tensión, desde 85 kilovolts hacia arriba, pues a todos esos les aplica todos los requerimientos. Tienen que cumplir con todo, ¿sí? En la parte de abajo está la tabla donde estaban los requerimientos de la primera versión del código oral. La puse ahí nada más para tener una referencia de cómo era antes y cómo estamos ahora. Entonces, si se fijan, pues estaban los centros de carga en media tensión, pues básicamente el que más llamaba la atención era que no les aplicaba el factor de potencia, ni lo de calidad de energía. Curiosamente, el desbalance sí ya desde entonces lo solicitaba. Entonces, ese es básicamente eh, un resumen de los requerimientos. Eh, ¿Cuáles son las sanciones? El mismo código en el documento, ahí las especifica, ¿sí? Viene aquí les puse en qué sección está, pero me voy a enfocar ya más directamente a cuáles son, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, vienen dos multas. Entonces, la primera multa habla del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos el año anterior, ¿sí? ¿Por? ¿Y por qué se aplica esa multa? Por dejar de observar a manera grave a juicio de la CRE las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Pues aquí viene la primera, ¿cómo llamarle? Eh, interpretación o confusión. ¿Qué significa? O sea, no aclaran qué significa dejar de observar. Sin embargo, bueno, yo consultando con algunos abogados, pues básicamente la traducción de dejar de observar es hacer caso omiso de alguna ley de manera consciente o inconscientemente. Es decir, en pocas palabras, no se vale decir que no estás enterado de que hay un código de red, porque en automático, pues de acuerdo aquí al documento a como lo plantea, pues te van a aplicar la multa, ¿va? La segunda multa hablan de 50,000 a 200,000 salarios mínimos, igual, por incumplir las disposiciones en materia de calidad, continuidad, confiabilidad del sistema, para el sistema eléctrico y seguridad del sistema eléctrico nacional. La segunda como que está un poquito más clara porque dices incumplir las disposiciones. ¿Cuáles disposiciones? Las que veíamos hace rato en la tabla que les presenté, ¿no? Voltaje, frecuencia, cortocircuito, etcétera, ¿sí? Entonces, son dos multas. Aquí, digo, la parte que me preocupa es dejar de observar de manera grave a juicio de la CRE, o sea, no hay un juicio, o sea, no hay un criterio así, digamos, plenamente establecido. Entonces, de aquí pues viene ahora sí que el primer mito, miedo que, que muchas veces uno escucha en los centros de carga. Y realmente nosotros cuando visitamos centros de carga, lo que hemos comentado, porque no nos gusta, pues digamos, comercializar a través del miedo, pero la realidad lo que les digo es, a la fecha, yo no he sabido de nadie al que le haya impuesto, de algún centro de carga, que le hayan impuesto la sanción de acuerdo al artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica. Entonces, o sea, están establecidas las multas, sin embargo, a la fecha no se ha sabido de algún caso. Eh, Otro tema, las multas que hemos visto asustan mucho con el tema del 2 al 10%, y era lo que les comentaba hace rato, o sea, son totalmente desproporcionadas y no hay un sentido estricto para aplicarlas porque no hay un parámetro o algo así como una referencia sólida para a partir de la cual podamos cuantificar la multa. Es más, ni siquiera se dice cómo la vamos a cuantificar de manera precisa. O sea, por ejemplo, habla de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. Bueno,
¿En qué caso te aplico 50,000? ¿En qué caso te aplico 100,000? O la del 2 al 10%, eh, pues, ¿cuándo es 2? ¿Cuándo es 5? ¿Cuándo es 10? O sea, no dice nada de eso. Entonces, pues yo creo que también, digo, hay muchos factores que yo creo que ha habido por las cuales no se han aplicado las multas, pero si hubiesen querido aplicar alguna, yo creo que se iban a topar con esta problemática. O sea, ¿bajo qué criterio me dices que es 2, 10%? No hay, ¿sí? Y otro detallito que encontramos en la segunda versión, pues las multas no se han actualizado de salarios mínimos a UMAS, que es lo que ahora se está manejando. Entonces, eh, primer miedo infundido hacia muchos centros de carga, o sea, no ha habido la aplicación de tal multa. Oye, entonces nunca nos van a multar. No, eso sí, ahí sí no sé. Pues ahí yo creo que depende de otros factores, quizá políticos, no sé. Lo que sí es un hecho es, pues está establecido, está el código de red, dice que hay que cumplirlo, más no sabemos en qué momento nos pueden llegar a multar. ¿Por qué? Ahorita vemos más adelante también que hay una razón, todavía hay razones económicas para ello, ¿verdad? Entonces, bueno, multas no ha habido, entonces no, no digo que no acatemos esta ley porque en algún momento yo creo que van a tener que aplicar. Donde sí hemos visto que aplican el código de red, más no hay multas, ¿eh? Aclarando. Centros de carga nuevo, o sea, ya todo centro de carga, planta, fábrica nueva que se quiera establecer, se quiera conectar media, alta tensión, pues ahí sí ya de entrada le van a decir, ya cumples con código de red. Oye, no cumples, que todavía no arranco. Bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, cómo te estás preparando para cumplir? O sea, ya compraste tus equipos de compensación de potencia reactiva. Entonces, si le dices, no, es que todavía no compro los filtros de armónicas porque me estoy esperando a que arranque la planta, pues seguramente ahí te van a decir, no te esperes a que arranque la planta, cómpralos ya y entonces te doy permiso. Centros de carga que soliciten aumentos de carga de un 8% más. A nosotros nos han tocado varios casos. Y sí, el SENACE dice, si no cumples código de red como estás ahorita, no te voy a dar el, el incremento de carga. Entonces, esa es otra. Y la otra, pues también todo aquel que se quiera ir al mercado eléctrico mayorista, pues también va a ser requisito, tienes que cumplir con el código de red. Eh, Luego, pasando a otro mito que se ha generado, la sección 2.1 del código de red referente a centros de carga nos especifica los voltajes que se deben mantener en el sistema eléctrico. En la primera versión del código de red se establecían límites un poco raros, o no raros, sino no, sí raros, porque dependiendo del sistema, del nivel de voltaje en el que estabas, iban cambiando el porcentaje. En todos los casos siempre era un -5%, pero hacia arriba siempre mantenían un +5, +7, +8, una cosa así. Ya en la versión 2 del código de red, para todos los niveles de voltaje, ya lo toparon en +-5%. Entonces, ese es ese es el compromiso o más, ese es lo que pide el código de red. Un poquito antes normalmente siempre escuchamos que CFE, cuando íbamos a hacíamos los contratos, pues hablaban de un +-10% y era muy común escuchar que todo el mundo se quejaba, ¿no? Porque +-10 era mucho, pero la realidad es que ese +-10 igual no fue un invento local, o sea, es algo que venía de la norma IS, que es a la que más se apega CFE en cuestión de la operación de la red eléctrica, se apega mucho a las normas de la IS. Entonces, esa regulación viene desde la norma IS, la establece. ¿Y por qué es +-10%? Porque a nivel sistema de potencia, pues realmente están vigilando a nivel macro. O
sea, no se están yendo a la empresa, a la planta pequeñita que se está alimentando de un sistema. Entonces, como nivel sistema de potencia, pues dije, vamos a establecer un más o menos 10% en el tema de los voltajes que la utility debe de mantener para garantizar la estabilidad y la calidad en el suministro eléctrico. Entonces, saliéndose de esos límites, bueno, pues que empiecen a actuar las protecciones o lo que se tenga que hacer. Sin embargo, eh, el código de red aquí en México está yendo más allá. El código de red nos está estableciendo un más menos 5% en el punto de entrega. Y aquí viene la parte del mito que les comentaba. Muchos piensan, cuando nos ha tocado ver estudios o reportes de evaluación de código de red, oye, es que el voltaje está, por decir, si está en 13.800, el voltaje anda en 15.000 volts, no cumple con código de red. Pues tú como centro de carga no es tu responsabilidad, más bien el que no está cumpliendo con código de red es la utility, en este caso CFE, ¿sí? Entonces, el voltaje no es un compromiso del centro de carga. Derivado de esto que me ha tocado ver, que varios centros de carga se han dado la tarea de comprar reguladores de voltaje pues, para ponerlos en la cometida y según ellos para cumplir código de red. Entonces, pues esta es una mentirota horrible, ¿no? Digo, a veces por las condiciones del sistema eléctrico es difícil que CFE te pueda mantener este rango, ¿verdad? Porque hay usuarios que no cumplen bien, sobre todo en tema de corregir adecuadamente el factor de potencia, no lo hacen bien, lo que da lugar a que la regulación de voltaje se vaya empobreciendo. Entonces, a veces CFE, ni echándole todas las ganas del mundo, va a poder mantener una regulación adecuada. Entonces, en ese caso, pues a lo mejor el centro de carga dice, no, pues es que sí, a mí sí me está afectando estas variaciones de voltaje, entonces yo sí compro los reguladores de voltaje en media tensión. Hay otros todavía peor, este, se van y venden reguladores en baja tensión del lado 480. Le digo, oye, es que a CFE, a la CREA, al SENACE, no les interesa lo que pasa en 480, o sea, ellos van a vigilar lo que está sucediendo en el punto donde te están entregando. Entonces, pues al final del día, esas variaciones que te dan de voltaje, pues el centro de carga debe tolerarlas sin mayor problema. O sea, entonces las debe tolerar, sin embargo, no las puede controlar el centro de carga. ¿Sí? Entonces, aquí hablo que decía, si el centro de carga no mantiene un factor de potencia, una calidad de energía adecuada en los rangos que se solicitan, como les decía hace rato, las recomendaciones a nivel internacional se hicieron para que si la cumplen todos los usuarios de un sistema eléctrico en particular, pues el voltaje el voltaje va a ser lo más estable posible, ¿verdad? Obviamente esta situación de que la regulación de voltaje va empeorando conforme el nivel de cortocircuito va siendo menor, pues sí, la regulación de voltaje también se va a ir empeorando. Entonces, pero repito, eso va a ser responsabilidad de la utility, en este caso CFE, no de ustedes como centro de carga. Así que si les dicen, oye, es que por código de red no estás cumpliendo en voltaje, tienes que comprar reguladores, no. Los vas a comprar porque a lo mejor a ti te está afectando en en el trabajo del día a día, ¿no? De las plantas. Que se te están saliendo los equipos de operación y pues eso te está costando mucho dinero y pues la utility CFE no te está resolviendo el problema, sí, a lo mejor los vas a terminar comprando por esa razón, pero no por cumplimiento de código de red. Igual, el tema de la frecuencia, un sistema eléctrico como el mexicano, que pues es grande, o sea, no es un sistema eléctrico pequeñito, o sea, es un sistema, sobre todo el de la parte continental, las penínsulas, sobre todo la de Baja California Sur, pues ese es un sistema eléctrico separado, pero
Pero el resto, digamos, de Sonora para acá, reconozco que la parte de Baja California Norte también está anexada a California, entonces, bueno, dependen de allá. Pero de Sonora hasta, hasta la península de Yucatán, todo está interconectado. Entonces, realmente es bien difícil que la frecuencia se mueva más o menos 0.1, 0.2 Hz, ¿sí? Aquí les pongo un comentario. Una variación de 0.5 Hz en la frecuencia, pues puede significar el inicio del colapso de la red eléctrica. Entonces, olvídense, o sea, olvídense del más menos 1 Hz que pide el código de red. 0.5 Hz va a empezar a poner aprietos a los operadores de la red eléctrica. Por otro lado, ya hoy en día la mayoría de las cargas, si no es que todas, si les dices más menos 1 Hz, pueden trabajar perfectamente sin mayor problema. Entonces, realmente el tema de variación de frecuencia es un problema más para las centrales eléctricas y para el operador de la red eléctrica, no para el centro de carga. Entonces, también, afortunadamente, ese sí no me ha tocado escucharlo. O sea, la frecuencia, que quieran también corregir la frecuencia, no, la frecuencia básicamente es un tema del sistema eléctrico mexicano y esa un centro de carga difícilmente la puede manipular. Entonces, en resumen, voltaje, frecuencia es un tema, una responsabilidad de la utility de CFE y de alguna u otra manera los centros de carga deben estar preparados para poder soportar esas variaciones hasta en situaciones de contingencia hasta más o menos 10%. ¿Sí? Bueno, cortocircuito. Fíjense que aquí quise transcribir el texto completo que menciona el código de red. No lo voy a leer para no perder tanto tiempo, pero básicamente aquí el resumen de todos estos párrafos es que el centro de carga debe contar con el dato del nivel de cortocircuito donde se está conectando. ¿Quién lo proporciona? El SENACE y los distribuidores, los distribuidores en la red eléctrica, ya sea CFE o el que te está vendiendo la energía eléctrica, ¿sí? Y ese nivel o ese dato de cortocircuito no es más que para usarlo para evaluar el tema de coordinación de protecciones. Entonces, eso es lo que dice el texto. ¿Qué sucede aquí? Y que aquí yo no lo veo por ningún lado. Cómo lo interpretan? Pues básicamente lo que dicen es que el código de red te está pidiendo que hagas un estudio de cortocircuito en toda la planta. Pues esa es otra gran mentira. Aquí no dice. Aquí dice que te deben proporcionar el nivel de cortocircuito, no que hagas un estudio de cortocircuito. Ahora bien, no es que no lo tengas que hacer. La verdad es que sí debes de hacerlo, pero para otras cuestiones. Por ejemplo, en algunas partes la Secretaría del Trabajo te lo pide como requisito, ¿sí? Sobre todo enfocado para ir viendo el tema de seguridad, por ejemplo, calcular los niveles de arc flash y en consecuencia, pues ver qué tipos de trajes son los que tienes que usar para protegerte contra arco eléctrico. Y la otra, pues escoger adecuadamente la capacidad interruptiva de las protecciones que vas a usar en tus tableros. Sí, a veces compras un tablero principal para un transformador de, digamos, 2000 kVA que ya manejan corrientes de cortocircuito más elevadas y resulta que terminas comprando interruptores que no dan con esa capacidad de cortocircuito y ahí pues está el riesgo de que en un momento dado, ante alguna falla, el interruptor no abra. Pero eso es ya una situación de operación interna, ¿sí? No tiene nada que ver con el código de red. O sea, el código de red no te está pidiendo que hagas estudio de cortocircuito. ¿Sí? El código de red lo que te dice es que tienen que proporcionar los niveles de cortocircuito. Y ahorita vemos para qué. Antes de, bueno, siguiendo el orden, como vienen los requerimientos en el código de red.
El siguiente tema es el factor de potencia. Aquí igual estoy transcribiendo nada más el texto que viene ahí. Básicamente lo que te están pidiendo es que hasta el 2026 el factor de potencia que se va a pedir o que se va a solicitar es 95%, o más bien tiene que estar entre el 95% y el 100% el 95% del tiempo. Entonces, aquí hay una situación, cuando te dicen es entre el 95 en atraso y la unidad, ahí ya te está diciendo no puedes entregar potencia reactiva a la red. Entonces, en muchos casos, olvídate de los filtros o bancos de capacitores fijos. Ahí ya te está diciendo tienes que hacerlo con compensación automática. Este límite a partir del 2026 se va a incrementar al 97% en atraso y como máximo la unidad igual. El código de red también va a solicitar que se cumpla el 95% del tiempo. Aquí hay una pequeña variación. En la primera versión del código de red decía que para este límite del 97% tenía que ser el 97% del tiempo. Aquí en la segunda versión del código, pues ya dijeron también 95%. Entonces, eso es lo que actualmente pide el código de red y como les comentaba, ¿a quiénes se los va a pedir? Todos los que están en media tensión con demanda contratada mayor a 1 megawatt y todos los de alta tensión, ¿sí? Eso es lo que el código de red pide. Bueno, otro, otro tema con el que nos hemos topado. Muchas veces cuando nos invitan a realizar mediciones para evaluar cómo está la planta en cuanto a cumplimiento de código de red. O sea, no es de que haya un problema de que ya el SENACE te está diciendo que no cumples, no. Simplemente es evaluar cómo estás en código de red para ver, para saber qué equipos son los que tienes que adquirir, poniendo el ejemplo, filtros de armónicas para corregir factor de potencia, pues saber de qué capacidad los tienes que adquirir para corregir adecuadamente el factor de potencia, ¿no? Entonces, empiezan con, le voy a llamar aberraciones, que dicen, es que si la evaluación, la medición, no lo haces con un medidor clase A, no tiene validez, no va a tener validez. Y digo, espérame, es que no te estás peleando. Vas a evaluar tú cómo estás como centro de carga, ¿sí? Todavía no hay ningún problema legal donde ya te estén echando la culpa de incumplimiento, ¿sí? Entonces, bajo ese sentido, como que se pierden y dicen, no, es que si no es clase A no vale. Espérame, enfócate en otras cosas. O sea, enfócate en dimensionar adecuadamente los equipos. Y ahorita ponemos un ejemplo. Y la otra, yo les digo, oye, ok, ahorita el código de red te pide 95% de cumplimiento, entre 95% y la unidad. Obviamente, si vas a comprar equipo para cumplir esta parte del código de red, y digamos que ese 95% implica que compres 180 kBR, por dar un número, pues obviamente al momento de que adquieres el equipo no vas a comprar un filtro de 180 kBR, o sea, te estás quedando en la raya. O sea, yo, ¿qué sugeriría en las peores condiciones económicas? Pues mínimo tírale al 97. Pero resulta que el de los 2026 ahora el límite va a ser 97, entonces tírale al 98, 99 o tírale a la unidad. Entonces, al final del día, usar un medidor clase A como tal para hacer dicha evaluación en estos momentos no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, están preocupados por buscar quién los asesore para hacer las mediciones y les exigen medidor clase A y le digo, espérate, pues ahí no hay tema, o sea, no te están ya culpando de algo, ¿sí? Entonces, y aquí les pongo un ejemplo. Son números que se me ocurrieron así totalmente al azar, ¿verdad? Entonces, puse ahí con un
con un instrumento de precisión, un clase A, yo estoy leyendo 2875 kilowatts y 1425 kVAR. En ese mismo punto, si yo uso un medidor con un error, aquí me fui al extremo, le puse un 3%, pues resulta que son 2788 y 1482, ¿sí? Un 3% en kilowatts, ahí lo forcé para que fuera negativo y positivo. Es más, para hacer todavía más grave la diferencia. En un caso, me dio que tengo 89% de factor de potencia con el medidor de clase A y con el medidor que me salió en la caja de cornflakes, me salió que el factor de potencia era 0.88. ¿Sí? Entonces, eh, y para hacer el cálculo de cuánto ocupo con uno y cuánto ocupo con otro, pues resulta que en un caso voy a ocupar 480 kVAR para llegar al 95 y en el otro caso voy a ocupar 565. Al final del día, como les dije, pues no voy a comprar ni uno de 480 ni uno de 565, voy a comprar uno de alrededor de 1000 kVAR. Y ahí estoy poniendo el ejemplo, 990, 1000, 1010. ¿Por qué puse esos números? Porque la entrega de kVAR de un filtro también varía dependiendo del voltaje. Si el voltaje va variando hacia arriba o hacia abajo, pues me va a entregar un poquito más, un poquito menos. Entonces, pues, al final del día, cualquier valor que considere, pues resulta que con un medidor de precisión, un clase A, el factor de potencia nuevo que obtuve fue del 98 y con el medidor que traía un 3% de error, pues resulta que quedé en 98,48. La diferencia fue un 4%, un punto 4%, ¿sí? O sea, prácticamente nada. Ahora, ¿cuál es la parte irónica de esto? Llegan con el analizador clase A y luego les pregunto, oye, ¿y los TCs y TPs que estás usando, qué precisión tienen? Ah, es que son los que compré aquí en la tienda de la esquina y son los que pusieron en el tablero y de ahí me estoy colgando. No, pues esos traen error mínimo de más o menos 1%. ¿Sí? Entonces, ¿qué más da si lo haces con un clase A o con un equipo que tiene el 3%, un 3% de error, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia si al final los transductores que usas, sobre todo los de corriente, si estás haciendo la medición en baja tensión, este, pues ahí la precisión propia del equipo, del medidor, el clase A, ya la perdiste con los transductores que estás usando. Entonces, ¿qué diferencia hay si usas uno u usas otro? Y repito, estamos en una etapa de evaluación, no es una situación donde ya estemos en un problema legal. Igual, en el caso de armónicas, muchas veces la primera aproximación que hacemos es medir THD de corriente. Y con el THD de corriente obtenemos los amperes. Entonces, igual, si uso un medidor que no me dé la precisión, por ejemplo, aquí en este ejemplo que puse, son 180 amperes, es equipo electrónico. Pues yo básicamente lo que te pondría, a lo mejor te pondría ahí un equipo de 250 amperes. ¿Sí? Entonces, en cuanto a porcentaje respecto a lo que el analizador dice, me estoy protegiendo demasiado. Entonces, igual, no requieres un clase A para hacer la evaluación. ¿Sí? Entonces, bueno, hay clase A, hay clase S y hay otros, ¿verdad? Que ni una ni otra, pero igual miden relativamente bien. Entonces, aquí básicamente lo que pongo es las diferencias entre clase A y clase S. Pues básicamente el clase A, ¿cuál es la diferencia? Es un equipo con mayor precisión, eh, importante. Se usa para aplicaciones críticas como auditorías, cumplimientos normativos, etcétera. O sea, cosas ya, cuestiones ya más legales que pueden llegar a tener consecuencias económicas. ¿Sí? Los medidores clase A son más robustos, o sea, aguantan condiciones ambientales más severas. Los medidores clase A, cualquier marca que tomes,
te tiene que dar los mismos resultados, a diferencia del clase S. Por eso es que se usa para cuestiones legales. El costo, pues un medidor clase A obviamente es mucho más caro. ¿Sí? Entonces, pues básicamente aquí la parte principal de usar un clase A contra un clase S, pues básicamente tiene que ver con cuestiones normativas y legales. No es un tema de evaluación como el que aquí estamos explicando, ¿no? ¿Por qué si tenemos que usar un clase A para facturación? Pues vean, aquí puse el ejemplo de un cliente que demanda una potencia promedio de 10 megas. Le puse números sencillos a peso el kilowatt hora y y estoy poniendo así diferentes escenarios. Un equipo con error de 0,2%, como es un clase A, un equipo con 0,5, con 1%. Y vean, vamos proyectando todas estas diferencias a 5 años. Vean cómo de un 0,2% a un 1% de error, pues podemos estar hablando del orden de 10 millones de pesos. Entonces, aquí sí, cuando hablas de facturación, no tienes por dónde hacerte. Aquí sí tiene que ser clase A porque aquí estamos hablando de dinero. Por ahí también surgió el rumor de que CFE iba a empezar a cobrar código de red. Digo, no. O sea, CFE no tiene facultades para imponer sanciones por código de red. ¿Por qué surgió esto? Porque en diciembre del año pasado surgió un acuerdo en donde los requerimientos de factor de potencia, el SENACE le pidió a CFE que los subiera. Entonces, ¿cómo fue que lo subió? Las fórmulas, puse aquí al lado la foto del documento. Las fórmulas siguen siendo las mismas. Lo único que sucedió fue que a los centros de carga en media tensión, con demanda contratada más de 1 mega, o centros de carga en alta tensión, el requerimiento mínimo de que CFE pide, aclarando, CFE, no la CRE, no el SENACE, CFE subió de 90 a 95. Los que están abajo de 1 megawatt se quedaron en 90%. ¿Sí? Esos se quedaron iguales. Entonces les digo, las fórmulas siguen siendo las mismas. ¿Sí? Solo que ahora pues ya las bonificaciones, en el caso de los primeros dos, pues sí se van a ver considerablemente reducidas. Protecciones, igual, aquí puse el tema de el texto, lo que pide el texto del código de red, pero igual, al final del día, ¿qué es lo que pide qué es lo que solicita la CRE, el SENACE? El SENACE lo que quiere, la CRE, es que con los niveles de cortocircuito que te proporcionaron, hagas una coordinación de protecciones en la acometida, ¿sí? No en toda la planta. Entonces, ¿cómo lo están interpretando? Ah, es que hay que hacer un estudio de coordinación de protecciones en toda la planta. No. O sea, ese hazlo para que si tienes alguna falla en algún punto de tu red eléctrica, en alguna parte del 480, si tienes alguna falla, pues que no te vaya a botar hasta el principal. ¿Sí? Pero eso es para ti, o sea, no es código de red, o sea, el código de red no te pide que hagas un estudio de coordinación de protecciones en toda la planta, ¿sí? Entonces, los niveles de cortocircuito que nos proporciona el SENACE es precisamente para esto, para hacer bien la coordinación de protecciones y escoger de manera adecuada la protección que vayas a escoger. O sea, que no vayas a comprar una protección con un nivel de corriente de cortocircuito menor al nivel de corto que tienes en la cometida. Entonces, para ejemplificar esto, mejor hice un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un centro de carga que tuvo estas dos fallas. Realmente yo me enteré de esta falla en la segunda falla porque me habló el usuario, oye, hubo una falla. Me dice, checa a ver qué fue qué problemas tuvo CFE. Y le dije, pues hay un SAG, pero pues ya después cuando vi la escala dije, no, espérame, pues es una caída de voltaje de 3000 volts en una línea de 115 kilovolts, no es nada. Pero sí le dije, oye, lo que sí estoy viendo es que la corriente de estado estable, sí, brinca de unos 30 amperes, se va hasta 270, 300 amperes, y sí estoy viendo que la potencia reactiva pasa
de unos 2, 3 MBR brinca a 30 MBR. Entonces aquí por la dirección de las potencias, pues digo, tú aquí tuviste una falla adentro de tu planta, ¿sí? Entonces no es un tema de CFE porque para empezar ese pequeño sag que se ve aquí ni siquiera coincide con con esta demanda bruta de corriente. Entonces, haciendo un acercamiento, pues sí, vemos que aquí está el voltaje, aquí están las corrientes, y sí, aquí está la corriente de falla y vemos que tarda 4 ciclos y luego ya se va a cero, que es lo que tardó la protección en abrir. ¿Qué es lo que quiere el SENACE? ¿Qué es lo que quiere CFE? Oye, pues esta falla se puede presentar en tu centro de carga, sin embargo, yo no quiero que a carga me afectes, no quiero que me vayas a tirar toda la línea. Entonces, si se fijan, aquí está la falla, el voltaje CFE prácticamente CFE ni se enteró de la falla, el centro de carga abrió su protección de manera normal y listo, todo siguió funcionando. ¿Sí? Entonces, esta es realmente lo que quiere el SENACE, que no le vayas a tirar la línea por una falla interna en tu planta. ¿Sí? Desbalance de corriente. En muchos centros de carga ya grandes, pues la gran mayoría, digamos que no tienen problema con este tema, ¿no? Este, pero bueno, habrá sus excepciones, habrá algunos centros de carga que sí, 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 sí tienen un desbalance de corriente considerable. Pero, ¿cuál es el otro error, consejo, mal consejo que hemos encontrado? Dicen es que cuando hay desbalance de carga, la mayoría de los casos se corrige balanceando todas las cargas. Entonces, vamos a pensar en un centro comercial, que es el ejemplo más típico. Ok, muy bien. Vamos a suponer que puedes balancear bien todos los circuitos de iluminación. ¿Por qué? Porque la iluminación es una carga constante. Bueno, pues primero asegúrate que la iluminación siempre esté toda prendida, porque si empiezas a prender por partes, pues ya no lo vas a poder balancear. Luego, buena parte de la carga monofásica, ya sea que son mini splits, computadoras, aunque los balancees de acuerdo a sus datos de placa nominales, ¿cómo garantizas que van a operar todos al mismo tiempo? O sea, prácticamente es imposible que puedas balancear cargas en este tipo de circunstancias. Entonces, y sin embargo, bueno, veo que dicen es que hay que hacer un levantamiento de toda la red, hacer un inventario de cargas y luego ver a qué fase están conectados y ahí más o menos ir haciendo maromas para tratar de dejar todo bien balanceadito. Pues sorpresa, ¿sabes qué? Aunque logres hacer eso, que va a implicar mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues como quiera va a estar difícil que cumplas con este requisito. Entonces, pues prácticamente hoy en día la forma más práctica de resolver este problema es usando filtros activos, los cuales pueden, a través de la electrónica de potencia, pueden estar compensando el desbalance de corriente que se presenta en este tipo de centros de carga. ¿Sí? Entonces, ¿por qué piden corregir el desbalance de corriente? Porque pensando a nivel sistema eléctrico, si el centro de carga y todos los que están conectados a ese mismo sistema eléctrico no cumplen con el desbalance, pues eventualmente también el voltaje que suministra el centro de carga a lo mejor puede empezar a entregarles un voltaje desbalanceado. Oye, ¿por qué? Porque CFE tiene un pésimo servicio. No, no es CFE. O sea, el problema es que no hay manera que CFE arregle el problema del desbalance si ese no lo arreglan de origen, que es en los centros de carga. ¿Sí? Entonces aquí también se me pasó en lo que les decía que era exigible hacia CFE, que hablaba del voltaje y la frecuencia. Bueno, el desbalance está implícito, es parte del voltaje. Y sí, si el centro de carga no cumple con el desbalance de voltaje de corriente que se pide, pues puede ser que se empiece a tener problemas. Ahora, ¿dónde es más común esto?
pues en líneas de distribución ya muy largas y conforme te vayas alejando de la subestación, que el nivel de cortocircuito vaya disminuyendo, pues sí, es muy factible que el problema de desbalance de voltaje se vaya haciendo más grave. Plan de trabajo. Pues al final, como comentaba hace rato, eh, ¿conviene que lo entreguen? Sí, sobre todo aquellos centros de carga que no han hecho nada, pero que tienen planes de implementar acciones para llevar a cabo el cumplimiento de código de red. ¿Qué les pide, qué les pide el documento, el ejemplo que pone ahí? Pues detallen las acciones a implementar. Es decir, oye, voy a instalar tantos KVRs en filtros de armónicas, voy a poner filtros activos de armónicas. Si pueden poner alguna fecha probable de instalación, si pueden anexar órdenes de compra. Es decir, dar toda la información completa para que en un momento dado la CRE sepa, ah, mira, pues él ya está trabajando, deja, o sea, no es un documento donde te va a exhibir a ti y va a hacer que la CRE vaya por ti a multarte, no, pues nomás es informarle a la CRE qué es lo que tienes que hacer. Y este documento, pues lo puedes entregar de manera física en las oficinas de la CRE, en la oficialía que ellos dicen, o también lo puedes subir por internet. Pero, ¿qué ha sucedido? Eh, el plan de trabajo como tal, no tienes la obligación de entregarlo. El hecho de que lo entregues o no lo entregues, como quiera, eso no te exime de que dejes de cumplir el código de red. O sea, el código de red hay que cumplirlo porque así está establecido en el documento, ¿sí? Sin embargo, nos ha tocado ver que hasta negocio hacen, ¿no? De, oye, es que yo te hago el plan de trabajo y te voy a cobrar tanto y yo lo voy a ir a entregar. Le dicen al usuario, al centro de carga, es que hay que hacer una cita y a lo mejor te van a entrevistar y no, no es cierto. O sea, simplemente elaboras el documento, vas y lo entregas a la oficialía, te lo sellan y listo. O sea, no te vas a entrevistar con nadie. Entonces, pues sí, de repente nos ha tocado ver que quieren cobrar como si fuera asesoría legal y pues no, la verdad es que el mismo centro de carga lo puede hacer sin mayor problema. Nosotros cuando hacemos las evaluaciones de código de red, ahora sí que les digo, es un extra, te lo agrego, te lleno las tablas que vienen ahí, ya nomás tú lo complementas con la información legal y vas y lo entregas y no pasa de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no lo entregas? ¿Te van a venir a multar? No, tampoco. Si no lo entregas, pues la CRE nada más puede asumir dos cosas. O ya cumples con el código de red o no te has enterado, ¿sí? O sea, no va a asumir ninguna otra situación, pero igual no va a asumir, tampoco va a venir, va a empezar a hacer una cacería de brujas, ¿sí? Entonces, simplemente es, si le entregas el plan de trabajo a la CRE, pues le estás haciendo saber que ya sabes que existe y estás haciendo lo posible por cumplir el código de red, ¿sí? No hay no hay una mala intención detrás del plan de trabajo como tal, ¿sí? Entonces, si no lo entregas, no pasa nada, pero sí más vale que te asegures que, que pronto o que ya cumplas con código de red, ¿sí? Ahora sí, este, otro tema, seguimiento al código de red. Muchos centros de carga ya nos han tocado, no digo algunos, varios, donde dicen que ya hicieron todos los estudios, las evaluaciones, ya adquirieron los equipos, ya los instalaron, ya hasta incluso hicieron una medición final y voilà, ya cumplen con el código de red. Y resulta que nos ha tocado llegar como al año de dicho evento, de cumplimiento de código de red, y les digo, oye, pero ¿quién te dijo que ya cumplías código de red? Y aquí estoy viendo, simplemente nomás viendo el medidor de CF ya me di cuenta que no cumples, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La realidad es que, como lo puse aquí arriba, es una normativa
la cual se debe estar cumpliendo todo el tiempo. O sea, tienes que tener de alguna manera forma de estarlo vigilando todo el tiempo, mes a mes. ¿Y cuál es la realidad que en el mes a mes, qué sucede? Los equipos se van degradando, ya sea por el mismo trabajo que van realizando, porque a lo mejor las condiciones ambientales son muy severas, eh, sufren algunos daños y no se dan cuenta, o simplemente cuando hay mantenimiento en subestaciones, los apagan y por las prisas de volver a energizar la planta, pues se les olvida y no los prenden y ahí los dejan, ¿sí? Entonces, sí es un tema ahí que sí les hacemos hincapié, tienes que cumplirlo todo el tiempo, o sea, no es algo de que compraste, invertiste, te llegaron los equipos, los instalaste y listo, no. O sea, sí tienes que de alguna manera estar al pendiente de darle seguimiento. Y aquí sí ya entra en cuestión el medidor clase A. Si le vas a dar seguimiento a código de red, aquí sí ya en la cometida sí conviene que tengas un analizador clase A. ¿Por qué? Porque ya en ese caso, si en algún momento el SENACE te dice que no estás cumpliendo con código de red, pues tú ya tienes un medidor adecuado para demostrar otras cosas, ¿no? Decir, no, sí cumplo y aquí están mis mediciones y es un medidor clase A, ¿sí? ¿Qué es, ¿Cuál sería lo más común? Por ejemplo, los centros de carga que quieren crecer, pues sí, ya vete preparando con tu analizador clase A para que al momento que te hagan el requerimiento de código de red tengas con qué demostrarle al SENACE y decirle, mira, aquí están mis mediciones y yo sí cumplo con código de red, ¿sí? Entonces, repasando un poco este tema y pues al final, ¿qué es lo que se ha presentado? Como les decía, muchos centros de carga cuando solicitan hacer la evaluación para ver qué equipos necesitan adquirir para cumplimiento de código de red, pues están más preocupados en que el analizador sea un clase A y, y aparte que tenga una certificación de calibración vigente. O sea, que tenga menos de un año de calibración. Y yo, pues, espérame, eso no lo ocupas como ya les mostré hace rato los ejemplos. Eh, entonces, le digo, se preocupan más en un clase A y no se preocupan en, oye, ¿y quién lo va a hacer? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué trayectoria tiene la compañía? ¿Qué estudios ha hecho? ¿Qué estudios tiene la persona que lo va a hacer? ¿Qué capacitación? ¿Qué certificación? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Con qué nos topamos? Que hoy en día hay muchas compañías que su negocio principal, digamos, no es calidad de energía, sin embargo, adquieren un analizador de calidad de energía clase A de cualquier marca y lo que hacen es, piensan que porque el software propietario ya les arroja un reporte de calidad de energía, dicen, ah, pues es que este reporte es el bueno. ¿Por qué? Porque lo está generando el analizador. Oye, pues espérame, es más, la mayoría de los analizadores lo que te generan es un reporte de calidad de energía de acuerdo a la IEC para utilities, ni siquiera para centros de carga. Entonces, caen en esas situaciones. Y el ejemplo típico, hablan indistintamente de THD de voltaje, THD de corriente o TDD de corriente, ¿sí? El código lo que pide es TDD, sin embargo, en muchos reportes, cuando uno analiza la información, oye, es que el código pide TDD y tú me estás poniendo THD y no es lo mismo. O sea, la referencia para calcular el THD y el TDD son diferentes, ¿sí? Y hay una razón en por qué hay un TDD y no un THD. ¿Y por qué en voltaje sí piden THD? Bueno, porque hay otra razón. El voltaje siempre es prácticamente el mismo. Entonces ahí sí puedes hablar de THD porque estás midiendo las armónicas de voltaje respecto a la armónica o la componente fundamental del voltaje. Cuando hablas de corriente, la corriente a lo largo del día, de la semana, en el centro de carga, pues va variando. Entonces, la componente de 60 Hz no es un parámetro estable al cual podamos hacer referencia. Entonces, por eso migran a TDD, en donde como referencia toman el valor de demanda máxima, ¿sí? Pero les digo, sin embargo, observa uno los reportes y hablan así de manera indistinta. Entonces, digo, pues eso se da, pues porque ya sí,
pues está muy padre que la tecnología hoy nos facilite mucho el trabajo, sobre todo la talacha de andar generando gráficas, pero eso no te exime de que tengas que, como quiera, echarle un vistazo a las gráficas y ver que la información haga sentido. Entonces les digo, muchos centros de carga se pierden y exigen, y si no, no te contrato, si no me traes un clase A con certificación de calibración vigente. Y se olvidan de quién es el que va a hacer el análisis, ¿no? Entonces, para nosotros que sí nos dedicamos a esto, pues sí, a veces cuando nos piden que los centros de carga, que los apoyemos para la solución, pero que ya tienen el reporte, pues sí, nos damos cuenta muy fácilmente si el reporte lo hizo el software o, o alguien que no le sepa bien al tema de calidad de energía, porque no asocian las diferentes variables de voltajes, corrientes, con el tema de calidad de energía. Entonces, entonces también en función de esto, pues sí se van generando ahí muchas situaciones, ¿no? Que a lo mejor en aras de decir, no, es que mira, yo en mi empresa compro puros medidores clase A y si no, no hago medición. O sea, está bien, pero en esta etapa donde es la evaluación de código de red, no es la parte importante. Donde sí es importante el clase A, como ya les dije, cuando ya le estemos dando seguimiento al cumplimiento y querramos estar preparados para cuando la CRE, el SENACE nos lo requieran, en decir, oye, ¿cumples código de red, sí o no? Y no me traigas cualquier medidor. Ahí sí, ¿sí? ¿Dónde debes de llevar a cabo la evaluación del código de red? El código de red lo tomó de acuerdo al IEEE al 519, donde dice que la evaluación, por ejemplo, en el caso de armónicas, se hace en el punto de acoplamiento común. Y aquí les pongo un ejemplo de dónde es el acoplamiento común. La mayoría de los casos, digamos que el punto de acoplamiento común termina siendo donde está el medidor fiscal. ¿Sí? Esa es la gran mayoría. ¿Dónde son las excepciones? Por ejemplo, imaginen una línea de transmisión que va pasando por cierta región geográfica y la planta está ubicada a unos 5 o 10 kilómetros de la línea de transmisión. Bueno, pues el punto de acoplamiento común ahí en ese caso no es donde está el medidor fiscal o no es en la cometida de la planta, sino es de donde se está derivando la planta, que es aquí la primera parte, ¿no? De aquí se están derivando dos plantas, entonces el punto de acoplamiento común termina siendo aquí de donde se derivan varias plantas. ¿Sí? En el otro caso, si es una línea y terminas en un centro de carga, bueno, pues el punto de acoplamiento común puede ser incluso hasta el lado de baja tensión o del lado de media tensión. ¿Sí? Entonces, ese es digamos, el lugar correcto para hacer la evaluación de código de red. Y repito, la mayoría de los casos es donde está el medidor fiscal. Eh, ya se están preparando unidades de inspección y aquí la pregunta es, oye, ¿y la unidad de inspección puede llegar al centro de carga en cualquier momento? No, tampoco. Si una unidad de inspección o sea, una unidad de inspección no puede llegar al centro de carga sin un documento oficial que los faculte para tal propósito. Y eso se los va a exigir la CRE. El año pasado, a finales, se hablaba de que había un presupuesto como de 11 millones de pesos para hacer inspecciones. La verdad es que yo aún no tengo datos de a quién le han hecho inspecciones, pero suponiendo que ya se hayan dado los casos, cuando pongo 11 millones sobre la mesa, y más o menos estimo la cantidad de pesos que se está cobrando en el mercado, pues resulta que estos 11 millones de pesos no alcanzan ni para el 5% de los centros de carga que hay, nada más en alta tensión. Entonces, si agregamos los centros de carga en media con demanda superior, pues prácticamente no hay presupuesto para mandar unidades de inspección a evaluar centros de carga. Repito, no es que si no hay presupuesto, que si no entregaste el plan de trabajo, eso no significa que tú no tengas que cumplir con código de red, lo tienes que cumplir, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí, digo, hay muchos otros
miedos, mitos más que se han generado, pero bueno, ya son demasiados, ya me pasé un poquito del tiempo. Este, y pues era lo que queríamos compartirles a todos si los que nos atienden son centros de carga o los que están conectados también son contratistas, bueno, no hay, pues no hay necesidad de inventar tantos conceptos erróneos, ¿no? Que se han ido desarrollando a lo largo de esta etapa desde que se implementó el código de verdad. Simplemente, digo, a nosotros con los clientes nos gusta hablarles con la verdad, y decirles cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Y en función de eso, pues es decirles, o sea, hay tiempo todavía para que cumplas código de verdad. No te tardes tanto tampoco, pero sí planéalo en tus presupuestos para ir tomando a cabo acciones para hacer las compras de los equipos que necesites. Bueno, por mi parte, hasta aquí estoy.